en ZP hay phi de P-1 elementos de orden P-1. Es decir, phi de P-1 raíces primitivas. ¿Me entienden? Me vas a poner esto. Mira, tengo Z5. Ahí está, Z5. Entonces, ¿cuántos elementos de orden P-1 hay? ¿Qué debo de hacer? Phi de 5 menos 1 es phi de 4. ¿Cuánto salió phi de 4? ¿Se acuerdan? 2. 2. Y según el teorema que dice, entonces hay, ¿cuántas raíces primitivas hay? 2. Y nosotros habíamos descubierto hace un ratito que efectivamente hay 2 generadores, que es el número 2 y es el número 3. Que a eso es lo que le está diciendo ese colorario. ¿Sí? Eso es lo que dice. El teorema más arriba es mucho más fuerte. Te dice, sea P' y T un entero positivo, tal que T no divida P-1. Entonces ZP no tiene elementos de orden T. Entonces, eso te dice cómo escoger un primo. A ver, dígame un primo, por ejemplo, 31. Ya está. Tú le restas una unidad, equivale a 30. Si tú buscas una T que no divida 30, entonces tú aseguras que Z31 no tiene elementos de orden T. Pero la pregunta es, 30 tiene un montón de divisores. 2, 3, 6, 5, ¿qué más? 10. Entonces, ese 31 que estaba acá no es un primo robusto, porque cuando tú le restas una unidad, puedes encontrar muchas T, muchas posibles T. La idea es que estas T sean pequeñas, pequeños valores, poquitos, 1, 2, 3, no bastante. Bien, esto es un ejemplo, ¿no? de orden, y eso es lo que hemos estado viendo. Nada más que tengo un cuadro y está presentado de otra forma. Aquí está, ¿no? Los generadores. Eso lo hemos visto. Aquí está, raíz primitiva, dice. La tabla que sigue es un listado de raíces primitivas de los 6 primeros primos. Eso significa que si tú tienes un algoritmo, tú ya no vas a estar calculando los generadores. Tú puedes hacer una tabla. Entonces automatizas el proceso. Si el pata que está haciendo criptografía escoge un número primo chiquitito, como 91, con ese algoritmo que tú vas a implementar, tú sabes cuántos generadores ya tiene Z91. Ahí te lo dice, ¿no? Raíces primitivas. Por ejemplo, si tú escoges Z5, sus raíces primitivas son 2 y 3, como usted había demostrado hace un rato. Entonces el algoritmo que se le enseñó antes sirve para hacer una tabla. Esa tabla es importante cuando usted hace ataque a RSA. Ahora usted dirá, profesor, pero yo me tengo enterado que para atacar RSA se necesitan ordenadores muy veloces y que tengan procesamiento de información muy rápido. Pero sí es posible. Yo al finalizar le voy a dar un trabajo de investigación que argumentan que ya es posible factorizar mucho más rápido que hace 200 años. Tanto RSA, por ahí está. Dice, un entero n mayor que 1 tiene raíces primitivas módulo n, si solamente si son potencias de 2, donde p es primo impar y algo. Esto es el teorema de Gauss. Esto es lo que nos interesa. El logaritmo discreto. O indicador. Miren, tengo esto. A es equivalente a b elevado a la k módulo m. ¿Cómo determinar k? ¿Cómo determinas la potencia? Alguien dirá, tomo logaritmos. ¿Sí o no? Pero ¿cómo vas a definir logaritmos aquí? Si es que para definir logaritmos hay que ponerle restricciones. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es formas de calcular ese valor k. ¿Sí? Vamos a calcular eso. Bien. Sistema reducido de residuos. Bien, lo único que se busca acá son valores numéricos que sean primos, coprimos con el número que usted quiere. Vamos a ver. Eso le llaman residuos reducidos. A ver, si yo le digo así, M8. A ver, indícame usted todo el conjunto de sistema reducido de residuos, o sea, los coprimos con 8. ¿Quién sería? 3, 5,
7, 9, no, 9, 9. ¿Por qué? Ah? Porque cumple con la condición de que esto es 1. ¿Sí? Entonces, lo que estoy calculando acá son los coprimos con N. Eso es lo que me dice. Nada más que está formalizado sobre Z sub N. Por ejemplo, acá, si N es P', 1, 2, 3, P menos 1 es un sistema reducido de residuos módulo P. Ejemplo, Z5, ¿se acuerdan que sus elementos era esto? Asterisco 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es el MCD de Z5 de 5 con 2? ¿Cuánto es el MCD de 5 con 3? De 5 con 4, para finalizar de 5 con 1. Entonces este es el sistema reducido. Eso es lo que estaba ahí arribita. Entonces ahora lo que yo tengo que darme cuenta es que ZP, asterisco, es un sistema reducido. Ahí está. Es un sistema reducido. Eso es lo que dice esta teoría. ¿Sí? Si N es 10, el número de Euler de 10 es 4. Entonces en este caso busco todos los comprimos con 4. 1, 3, 7 y 9. ¿Por qué? Porque son menores que 10. ¿No? Menores que 10. Entonces, este sistema es reducido con respecto al módulo 10. ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? A ver aquí. Claramente, si B es raíz primitiva módulo n, entonces este conjunto es un sistema reducido de residuos. Entonces, si A pertenece a Zn y el MCD de A con n es 1, entonces existe K entre 1 y la función de Euler de n, tal que A es equivalente a B elevado a la K módulo n, en particular el número 1, de donde sale el teorema de Euler. Entonces, aquí aparece el concepto de indicador. K, que yo quiero despejar, es el indicador. ¿Sí? Es el indicador. Llamado normalmente base del logaritmo discreto. ¿Sí? Bien, algunos teoremas de logaritmos. Dice que cumple la ecuación exponencial. B a la x equivalente a B a la y es si solamente si x igual a y. Indicador de 1 es 0. Indicador de A por C es indicador de A más indicador de C por módulo N. Aquí se cumple la propiedad del logaritmo del producto, que es la suma. El logaritmo de 1 siempre es 0. Ecuaciones exponenciales toman logaritmos a ambos miembros y sale x igual a y. El indicador de A a la K cumple la propiedad del logaritmo, que es esta. Logaritmo de A a la K es K veces logaritmo de A. Así. Eso usted ya lo sabe. Pero como estamos haciendo la teoría de logaritmos en ZM, no le llamo logaritmo, sino le llamo indicador, con ese nombre, pero es el logaritmo. ¿Ah? Bien, para terminar esto, residuos cuadráticos. ¿Cómo asegurar si esta ecuación tiene raíz cuadrada? ¿Cuántas soluciones tiene? Bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente utilizar un teorema, ¿no? Por ejemplo aquí. Debemos calcular los residuos cuadráticos de 7. ¿Cuáles son los residuos cuadráticos de 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego calculo el residuo de b cuadrado entre 7. O sea, 1 cuadrado entre 7 es 1. 2 al cuadrado entre 7 es 4. 3 al cuadrado entre 7 es 2. 4 al cuadrado entre 7 es 2. 5 al cuadrado entre 7 es 4. 6 al cuadrado entre 7 es 1. Entonces todos ellos se llaman residuos cuadráticos módulo 7. Y aquí está el teorema. Entonces 1, 2, 4 son residuos cuadráticos módulo 7. ¿Qué debe de cumplir? La condición de residuo cuadrático. ¿Cuál es la condición de residuo cuadrático? Es la que tienen acá. X al cuadrado es equivalente a módulo n. Entonces por eso se comprueba que aquí es 1, aquí sale 4 y aquí sale 2. Por eso residuo cuadrático módulo 7. Bien, esto es una forma interesante de representar los elementos de ZP, que está ahí para complementar a la teoría de residuos cuadráticos, pero que no se utiliza en criptografía. El criterio de Euler dice: Euler divisó un criterio sencillo para decidir si un número es residuo cuadrático módulo P. El criterio no es muy práctico computacionalmente, pero sí de gran valor teórico. La idea es la siguiente: si A es residuo cuadrático módulo P y hay un entero X tal que A es equivalente a módulo P X cuadrado, entonces por el teorema pequeño de Fermat se cumple esto y el residuo cuadrático debe ser de esta forma.
Es decir, teóricamente yo puedo calcular el residuo cuadrático si cumple esta condición, pero computacionalmente no es tan económico su implementación. Bien, ahí termina la clase entonces de esto. Ya la otra semana hacemos el resumen.